Martes 2 de enero de 2024. Buenos días, amigas y amigos. Estamos retornando de un feriado por fin de año. Esperamos inicien el día con mucha energía y sobre todo enfocados en cada uno de sus objetivos. En este nuevo año seguiremos informándoles de todo el acontecer nacional, así que pendientes de los medios comunitarios de Corape. Y a esta hora de la mañana les invitamos a que se queden junto a nosotros porque vamos a desarrollar la entrevista del día y para ello saludamos a la experta en temas de seguridad, Carla Álvarez, para hacer un análisis de las acciones del Gobierno Nacional en materia de seguridad. Doctora Álvarez, qué gusto tenerla en este espacio. Buenos días, bienvenida. Hola Elba, buenos días. Un feliz año para todas y todos. Feliz año también para usted y gracias por acompañarnos al inicio de esta semana. Ecuador cerró el 2023 ocupando el puesto 11 en la lista de países con mayor criminalidad del mundo, según datos del Índice Mundial de Crimen Organizado. La población demanda soluciones, el gobierno nacional ha hablado de la ejecución del Plan Fénix y en medio de eso anunciaron un bloque de seguridad que conforma la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Aquí hablaron de resultados. Sin embargo, la realidad en el país sigue siendo cruda y la población demanda respuestas. ¿Cuál es su lectura de este plan, doctora? Bueno, varias cosas. Primero, el Ecuador viene desarrollando un deterioro en los términos o en las condiciones de inseguridad que vive la población. Este deterioro lleva ya varios años y pues cada vez se acentúa más. Este deterioro está relacionado también con una pérdida de institucionalidad y de legitimidad política. Bien. En este contexto asume el gobierno del presidente Noboa. El presidente Noboa lleva poquísimas semanas en el poder y es difícil que pueda contener el paso vertiginoso de la inseguridad y de la violencia y de la criminalidad por el territorio, porque lleva muy poco tiempo en funciones. No obstante, no es menos cierto que él conocía de la situación en la que estábamos y debía tomar o debería tomar acciones urgentes. El punto es que hay muchas necesidades, muchas urgencias en el país y las decisiones dentro del contexto de la política de seguridad están siendo más lentas que lo que podríamos esperar. Esperábamos decisiones, nombramientos, acciones urgentes que no se han tomado y esto, bueno, da una sensación de lentitud y tal vez de una cierta parsimonia del gobierno en el campo de la seguridad. Bien, hay que ser equilibrados, hay que buscar como una perspectiva equilibrada y entender que, bueno, también es poco tiempo que el que lleva en el gobierno el presidente, pero se esperaría que en este 2024, además de tener un año electoral, tenga un año de muchas acciones para contener de alguna manera la situación que estamos viviendo los ecuatorianos y ecuatorianas. Doctora Álvarez, y esta situación que estamos viviendo en Ecuador durante el fin de semana, que en este caso antecedía al fin de año, hubo actos violentos, sobre todo en Esmeraldas, en donde se vivió una noche de terror. ¿Qué mensaje también nos dejan con esto las bandas criminales? Bueno, este es un mensaje que se viene reforzando desde algún tiempo, no es ninguna novedad. Estamos en una situación en la que hay determinadas regiones del Ecuador que viven una suerte de gobernanza criminal. Para quienes nos escuchan y nos siguen, esto quiere decir que existe unos ciertos territorios donde la criminalidad ha impuesto su ley y su orden, ¿no? Hay ciertos territorios donde el Estado, a través de la policía o de las Fuerzas Armadas, incluso de la inteligencia, no es capaz de llegar. Y en estos territorios donde hay una ausencia total del Estado, pues el crimen organizado, las pandillas, son quienes imponen orden y lo hacen muchas veces por la fuerza, ¿no? Con mecanismos ejemplificadores y que son mecanismos que infunden el terror en la ciudadanía y que permiten también un cierto status quo, ¿no? Donde la gente debe hacer lo que las mafias, las pandillas, los criminales demandan y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que cada vez esta gobernanza se acentúa más, se enraiza más en territorios como Esmeraldas, pero también ocurre lo mismo en determinadas zonas en Guayaquil, y en otras provincias de la costa, ¿no? Porque vemos que la costa es la más afectada, no tenemos los mismos indicadores de inseguridad en todo el país, son Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, quienes tienen los indicadores más elevados, ellos son los que superan los 40 muertos por cada 100,000 habitantes, mientras que en otras provincias es menor la violencia, pero esto no lo hace menos preocupante, esto quiere decir que hay que tomar
decisiones y acciones para que las poblaciones más afectadas dejen de sufrir, como el caso de Esmeraldas y de Guayas también. Y teniendo todo este panorama, es probable que quizás veamos nuevas formas de violencia en el país o que las cosas se vuelvan más complejas en este 2024. Bueno, lo que hemos visto hasta aquí es que hay un deterioro de la institucionalidad y esto ha ido de la mano con el crecimiento de la criminalidad y la violencia, como lo mencioné en un principio. Si es que sigue habiendo un deterioro de la institucionalidad, lo que quiere decir, si seguimos con un Ministerio del Interior débil, si seguimos con una policía mal equipada, unas Fuerzas Armadas debilitadas también, pues nada va a cambiar y es posible que esta situación de gobernanza criminal incluso se expanda a nuevos territorios. Esto es de esperarse si no se toman medidas desde el gobierno para fortalecer, como digo, todas las instituciones que están llamadas a hacer cumplir la ley y aquellas instituciones también que son encargadas de impartir justicia. Es necesario fortalecer. Si no se hace nada, la situación no se va a revertir, no solo porque ganan terreno las mafias criminales que operan en el Ecuador, sino porque en el mundo, en América Latina y en la región andina, hay una situación de crecimiento de la criminalidad. Está creciendo mucho el tráfico de personas, la minería ilegal, la misma producción de cocaína ha roto un récord histórico en Colombia, ¿no? Hemos pasado en el 22 de producir 1.400 toneladas de cocaína a producir 1.700 y pico toneladas en este año en Colombia. Con estos récords de nuestro vecindario, lo que va a pasar es que va a haber más gente queriendo lucrar del narcotráfico y de las otras actividades ilegales. Si el Estado no invierte fuertemente en contener este embate de la criminalidad, pues podríamos esperar que haya una circunstancia de mayor gravedad aún. Doctora Álvarez, y hablando de estas acciones que realiza el Ejecutivo desde el Gobierno Nacional, se ha hablado de construir cárceles de máxima seguridad frente también a este tema que vive el país. ¿Qué tan ejecutable o idóneo es esto que se propone? A ver, cuando tenemos una situación de crisis carcelaria, lo que tenemos que entender es que hay un problema de excesiva penalidad junto con deterioro de la infraestructura carcelaria, ¿no? Estas dos variables son las que determinan las crisis en el sistema carcelario y es lo que pasa en Ecuador también. En este sentido, mejorar la infraestructura carcelaria, que es lo que está proponiendo el gobierno, sin duda es una buena noticia y sin duda es una buena decisión. Ahora bien, lo que está proponiendo el gobierno de la cárcel Barcaza y también de estas cárceles de máxima seguridad va a llevar un tiempo. Y el periodo que transcurre entre el ofrecimiento y el cumplimiento de la propuesta es un poco lo que a mí me preocupa, ¿no? ¿Qué va a pasar en este tiempo? ¿Nos vamos a cruzar de brazos a esperar a que llegue la cárcel Barcaza o a la construcción de la Supermax o vamos a tomar medidas adicionales? Que esta es la pregunta que yo le haría al gobierno. En el interín, ¿es posible entre que se construya la nueva infraestructura y el día de hoy, en este interín, es posible que el gobierno tome medidas como empezar ya la reclasificación o la categorización de los presos según el nivel de violencia o según el tipo de delitos que hayan cometido? Es importante también seguir adelante y avanzar con los procesos judiciales o de esclarecimiento de la verdad en el caso de las masacres que hemos vivido los últimos años. Es posible también mejorar las condiciones de los presos. No olvidemos que han pasado varios episodios de crisis con el sistema de atención y provisión de alimentos en las cárceles, que además se estima que podría ser el mecanismo por el cual entran drogas, municiones, armas, etcétera. Entonces, es posible revisar estas cosas. Creería que el gobierno debe adelantar acciones hasta que llegue la nueva infraestructura y que no debemos cruzarnos de brazos solo esperando a que la obra cumbre llegue, sino que hay que generar estas pequeñas acciones para que podamos ir poniendo orden en el país. Y también consultarle en este caso, en otra de las propuestas que ha anunciado el Gobierno Nacional está una consulta popular para este 2024 enfocada en temas como el procedimiento de las Fuerzas Armadas, la reforma del sector judicial, enfocado en temas de seguridad. ¿Cómo analiza usted también esta propuesta? A ver, yo creo que
a veces una excesiva democracia no genera condiciones más democráticas. ¿Qué quiero decir con esto? El año pasado tuvimos una consulta popular que no fue favorable para el gobierno. Este año tendríamos una nueva consulta popular, pero la situación de inseguridad y otras situaciones como las condiciones económicas y las condiciones del empleo no han cambiado en lo absoluto. No creo tanto en la consulta popular, creo además que la seguridad no debe manejarse desde una lógica populista de extrema consulta o a la población, sino que más bien debe manejarse dentro de un plan de corto, mediano y largo plazo, un plan que tenga indicadores concretos, medibles, evaluables también. Creo que la seguridad debe ser manejada como una política pública en cualquier otro sector. Esto quiere decir que el gobierno debería tener un plan que nos diga cómo va a reducir la tasa de muertes violentas que vive el Ecuador ahora, que ahora mismo bordean entre los 40 y 42 muertos por cada 100,000 habitantes. Creo que el gobierno nos debe decir cómo lo va a hacer, qué estrategia va a implementar, qué recursos va a invertir, en lugar de preguntar a la población, bueno, ¿qué quieren que se haga? Porque la población muchas veces conoce menos de los términos técnicos que deben emplearse para reducir estas condiciones de inseguridad y de violencia. Entonces, creería que hay que enfatizar más en el plan de gobierno, más allá de este plan Fénix, que en realidad no es un plan, es como una propuesta de equipamiento de tecnología para las fuerzas del orden. Creo que es necesario que exijamos conocer el plan de gobierno o el plan de la política de seguridad que tiene el gobierno actualmente para poder entender por dónde van las acciones más importantes, cómo está priorizada la agenda y cómo se van a tomar las medidas y los correctivos que el país necesita con urgencia en este momento. Continuamos aquí en esta entrevista con nuestra experta en temas de seguridad, Carla Álvarez. Muchísimas gracias por estar acá para los medios comunitarios de Corap y contarnos un poco más acerca de este análisis de las medidas que ha adoptado el gobierno nacional para hacerle frente a la inseguridad. Y de manera final, usted hace poco hacía mención a que tenemos un Ministerio del Interior débil, también tenemos una ministra que en este caso pues está siendo ministra de Gobierno y ministra del Interior. ¿Cómo cambiar esto ya en la parte final del Ministerio del Interior en nuestro país? Le escuchamos. Bueno, necesitamos tener un Ministerio del Interior que tenga una cabeza que esté 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días de la semana pensando en la seguridad. Necesitamos un equipo consolidado que dé lineamientos claros de cómo vamos a reducir la inseguridad. El hecho de que haya una sola ministra para las dos carteras más digamos, más conflictivas e inestables que tiene el país es una mala señal porque no se puede atender la seguridad y el ejercicio de la política al mismo tiempo y con la misma eficiencia. Algo se va a descuidar. Entonces, yo sí diría que es una necesidad que tengamos un Ministerio del Interior con una cabeza que esté, como he dicho, 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días del año, frente a la seguridad o pensando en cómo fortalecer la seguridad del país. Se necesita también un equipo adecuado, se necesita que el ministerio renueve sus cuadros y que se renueven cuadros en otras instituciones, ¿no? Esto, de alguna manera, para generar una cierta ruptura con el gobierno anterior, que ha salido en tan malos términos y con tan poca legitimidad, por plantearlo de alguna manera. Entonces necesitamos que haya el refrescamiento de cuadros, pero sobre todo necesitamos un plan de acción. El gobierno ya tiene uno que lo inscribió en el CNE el momento en que se candidatizó el presidente Noboa, ¿no? Tiene un plan de gobierno y en ese plan de gobierno hay una sección dedicada a la seguridad y ahí hay unos lineamientos claros. Se inscribió el partido ADN diciendo que va a trabajar la seguridad desde el fortalecimiento de la comunidad, desde el fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, que son la policía y las Fuerzas Armadas. Se planteó que iba a haber como un cierto presupuesto para fortalecer estas líneas de acción y un poco más, un poco menos, estos serán los términos
generales que proponía el presidente Noboa que haría el momento de llegar a la presidencia. Bueno, ahora necesitamos que ese plan tenga más detalle, que nos digan cómo van a trabajar con los gobiernos locales también, cómo se van a cumplir las deudas, de qué manera se va a apoyar la gestión de los gobiernos locales, sobre todo en las zonas más conflictivas. Todo esto es necesario desarrollar en un plan, como digo, detallado para que podamos ir trabajando todos remando en la misma dirección, que es simplemente la reducción de la violencia y la criminalidad. Doctora Álvarez, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corapa. Muchísimas gracias por estar en esta entrevista y que tenga una excelente tarde. Igualmente para usted, Elba, y un saludo a todas y todos. Que pase bien. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la Red Corapec y ya volvemos. Las comunidades, pueblos y territorios donde se realiza actividad minera están siendo afectadas por la extracción de minerales. Todo esto a costa de daños ambientales que serían irreversibles, como lo mencionó Vinicio Alvarado de la Universidad Nacional de Loja en el estudio Distribución Espacial de Impactos Ambientales en Zamora Chinchipe. La comunidad específicamente, sobre todo con la información que se obtuvo, ya vimos las exposiciones de los bioindicadores que indican obviamente ya daños que se pueden generar por presencia de la minería, detectando obviamente los impactos ambientales. Desde mi punto de vista tenemos que seguir trabajando, generando esta información que ayuden a la conservación y sobre todo para evitar la explotación en lugares muy sensibles. El presente video es parte de las actividades que Comunidec, Fundación de Desarrollo, realiza en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, experiencia andina de defensa de los derechos humanos frente a la actividad minera. Un mensaje de Comunidec en el marco del proyecto regional Alianza de Oro.